Congelados a través de los siglos por Anemtishel congelado entero apenas pegué ojo y me levanté al amanecer, los primeros rayos calentaban la niebla, y regresé al muelle. Solo pasaron 2 días, y me vi sumido en el pavor, congelado a pesar de los vientos invernales y temblando de pies a cabeza. No, el frío que sentía ahora era culpa mía. El hielo danzante y sigiloso en las venas de mis patas delanteras. Había pasado las horas antes de acostarme releyendo lo que pude de los libros que había tomado prestados. La mayor parte podría haber sido un idioma diferente por todos los términos que no podía recitar, y mucho menos poner en práctica. Hoy estaría solo, y aunque habría sido agradable que alguien como Reed estuviera aquí, hay cosas que uno solo puede aprender a través de una prueba de fuego. Bueno, de hielo, pero el punto sigue siendo el mismo. Me concentré únicamente en mi respiración, mi aliento aferrándose desesperadamente al aire antes de desvanecerse solo para que otro ocupara su lugar. Freya se deslizaba sobre el agua del río, recostada perezosamente mientras me observaba. Su melena blanca, inusualmente lisa, se sumergía silenciosamente en el agua. Era más inquietante que una simple compañía, y lo había sido desde ayer. Un silencio que ninguno de los dos deseaba romper. Además de mi curso intensivo de magia y de aprender a usar la mía, todavía no había aprendido que tenía que ver todo esto con los druidas. Después de mi conversación con Homebrew, al menos había aprendido que otros también experimentaban con magia y poderes poco comunes. Mi paranoia se había estabilizado en un leve pero constante latido en el fondo de mi cabeza. Desde la caída de Nightmare Moon, la misma paranoia parecía apoderarse de todos, como si fuera el sol mismo. Había oído a mi padre llamarlo una fisura, una grieta en la esencia misma de la especie pony. No lo entendí entonces, y sigo sin entenderlo. Hal hizo que algo se volviera más evidente, y otros aspectos fueron mucho menos claros. Mi deseo de aprender criomancia no era la única razón por la que no había dormido. Mis sueños, o recuerdos, la vida de Hal capturada en instantáneas borrosas y ruidosas. Cada uno es claramente importante, pero solo vagamente conectado. Si Hal no hubiera estado en cada uno, la mayoría habrían parecido completamente inconexos. Lo único constante era su voz. Los demás, aquellos a quienes llamaba amigos y familiares, eran meros recuerdos, entrecortados por estática y susurros. El abismo entre el comienzo y el final de Glacial Zero y Hal se acentuaba cada vez más al intentar reconstruirlos. Me estremecí y aparté los recuerdos con un parpadeo. Que haya hielo, murmuré. La madera bajo mis pezuñas ya empezaba a congelarse. Cuanto más me concentraba en el frío, más fácil me resultaba esculpirla. Las líneas de las telarañas heladas zigzagueaban como hilos. No me había dado cuenta de que había extendido mis alas, y ahí estaban, desplegadas mientras el hielo danzaba. Entonces, tan repentinamente como había empezado, me relajé y la escarcha cesó. Probablemente debería dejar el muelle en paz. Mi señor me mataría si lo rompiera. Pronto despertaría, y no creo que le hiciera gracia oír que el muelle que había construido con sus pezuñas se desmoronaba. Negué con la cabeza y me di la vuelta, alejándome del muelle y caminando hacia la orilla del río. Probablemente sería más seguro, y la suave corriente se llevaría cualquier resto. Primero, congelación y descongelación, dije, con la mirada fija en el agua del río, que burbujeaba y se agitaba. Parecía que lograba ambas cosas solo con fuerza de voluntad. Las reglas de esa magia eran sencillas. Una disposición a un elemento fundamental, o como decía el libro, era esencial para desintegrar el mundo mismo. A esa magia se la conocía como criomancia. De ahí que la mía fuera criomancia. Hacer, deshacer, crear o moldear. Los libros usaban muchos términos para describirla, algunos que jamás había visto en ninguna de mis vidas. El más simple era encarnar. Mis pezuñas estaban en un estado de frío constante, mi respiración se cortaba con cada brisa. Controlaba el frío mismo convirtiéndome en el frío mismo. Solo puedo imaginar lo que debe sentirse al practicar algo como la piromancia. Golpeé una pezuña en el río. El agua alrededor de mi pezuña se congeló casi al instante. La levanté y tomé el trozo de hielo que la cubría. Aún así, mi pezuña no se sentía más fría que antes.
Volví a sumergirla en el agua y vi cómo todo mi trabajo se deshacía. Mi pezuña se elevó de nuevo, y esta vez no quedaba casi ningún copo entre mi pelaje. Fruncí el ceño y volví a sumergir mi pezuña en las aguas en movimiento. Esta vez, dejé que mi deseo me inundara todo el cuerpo, un cosquilleo de algo casi cálido. No, eso no era correcto. Era lo contrario. Se había vuelto tan fría que había empezado a quemar. Era una delgada pierna de magia que tomaba forma en su propio camino imaginario, desde la punta de mi pezuña hasta las arenas y tallos del fondo del río. Podía sentirla centímetro a centímetro, arrastrándose más profundamente. Como si el hechizo fuera mi propia pierna. Era media mañana cuando ya me había fijado en el sol. Mi padre se había marchado hacía rato, y recuerdo vagamente que se despidió con la mano. Estaba absorto por el hielo que se aferraba a mi pelaje como pintura al papel. Estaba cubierto de copos de escarcha y copos de nieve caseros. Estaba húmedo, pero apenas lo sentía cuando no me esforzaba por sentirlo. Clavé una pezuña en el aguanieve sucio bajo mis pies. Una estalactita, de aproximadamente la mitad de una pezuña en su base, se alzó como un resorte frente a mí. La golpeé, y la frágil estructura se agrietó y se hizo añicos. Me reí entre dientes. En Guía Elemental de los Elementos, había dejado claro que cuanto mayor es la superficie, más difícil es construir estructuras duraderas. Era cierto. Esta era mi cuarta estalactita de este tipo y el cuarto caso en el que, cuanto más alta era, más rápido se derrumbaba. Supongo que necesito trabajar en la densidad, dije. El mismo libro también incluía un breve ensayo sobre cómo entrenar la magia. De todo lo que contenía, el primer conjunto de instrucciones era probablemente el más fácil de seguir. Se dividía en dos ideas. La primera era tan simple que hasta un niño de la mitad de mi edad podría entenderla. La magia era como un músculo, cuanto más se usaba, más fácil resultaba usarla sin cansarse. Cuanto más se usaba un hechizo o una afinidad, más fácil era usarla. De ahí mis repetidos intentos fallidos de crear estalactitas. El segundo conjunto de instrucciones era de lo más complejo. Una de las primeras reglas establecidas en ambos libros que he estado leyendo es una de las más complejas: el uso, la comprensión y el poder de los toms. Sin embargo, la mayoría lo conocía como maná, la reserva de energía que se usa para controlar la magia. Esa parte sí la entendí. Fue todo lo que siguió lo que me dejó perplejo. Aunque en Una guía elemental de los elementos se mencionaban los toms con bastante frecuencia, rara vez se profundizaba en su mecánica. Simplemente sugería formas de usarlos mejor, lo cual me habría sido útil si me hubieran enseñado esto antes. Ese era el precio de no ser un unicornio. Se esperaba que prestara poca atención a la magia más allá de mover nubes. No era precisamente un potrillo típico, independientemente de mi talento especial. La voz que vivía en mi cabeza, o las dos, Freya y Hal, me hacían preguntarme si había perdido la cabeza por completo. Como si leyera mi mente, cosa que probablemente podía hacer, Freya chasqueó la lengua en mi dirección mientras miraba al cielo. Ni siquiera se molestó en mirarme con desánimo. Una disección de tus afinidades mágicas, no tenía ningún problema en lanzar torrentes de palabras interminables que me dejaban boquiabierto. Toms regulaba el flujo de redes neuronales en el cuerno que permitía, etcétera, etcétera. Sentía que se me caían los ojos solo de pensarlo. Me rasqué la cara distraídamente. Supongo que lo intentaré sobre la marcha. Quizás tenga que buscar un traductor de unicornio a pony normal más adelante. Azure o su madre podrían darme un curso intensivo. Por ahora, al menos. Respiré hondo, cerré los ojos y recordé la estalactita. Liberé mi magia, y entonces se agrietó desde la base hasta la punta y se hizo añicos. ¡Ay, por favor! ¿Qué demonios estoy haciendo mal?, dije. Gemí mirando al cielo, pero el cielo nunca respondió. No deberías usar la magia a la fuerza bruta. Te va a dar una migraña. Freya se acercó flotando y envolvió el desastre que había hecho con un ala. Solo llevas 3 días haciendo magia. Deberías bajar el ritmo. No si quiero ser útil. Miré a Freya con una mirada lasciva. El fantasma puso los ojos en blanco y sonrió con sorna.
¿Acaso resultar herido ayudará a tu pobre padre? Sentí un tic en el párpado. Freya me hizo un gesto para que reaccionara. Entrecerré los ojos con tanta fuerza que me empezaron a doler. Freya me devolvió la mirada con frialdad, con esos ojos azules tan brillantes. Nadaba lentamente a mi alrededor, describiendo un círculo. Me giré lentamente sobre mí misma para mantener la mirada fija en ella. Exacto, necesitas práctica y tiempo. De los que tienes de sobra. Así que, ponte manos a la obra, aprende sobre tu magia y crece como cualquier otro potrillo. Es fácil decirlo para ti, resoplé, no te resultará mucho más difícil decirlo. Apuesto a que tu padre estaría de acuerdo, dijo Freya. Se rió entre dientes al ver que mi ojo tembloroso dejaba de funcionar. Suspiré y me pasé una pezuña por la cara y el cuello. Pero no es justo. Freya negó con la cabeza, con las pezuñas y las pelucas plegadas, mientras se detenía donde comenzaba su giro a mi alrededor. No, seguro que no. Eso fue todo. Me di la vuelta y observé el sendero vacío que conducía al muelle desde mi acogedora y pequeña casa. Un surco en la tierra, desgastado por el uso constante. Mis pensamientos volvieron al pueblo, a Bogwood, donde mis amigos trabajaban para mejorar sus vidas y las de quienes los rodeaban. No era Baltimore, no era una gran ciudad con ponis de gran ciudad y mentalidad de gran ciudad. Se me revolvió el estómago solo de pensar en las multitudes y el ruido. Hundí mis pezuñas delanteras en la tierra y me deleité en mi propio pavor. Tuve que reprimir una risa incontrolable. Se suponía que sería fácil. Ese era el propósito de una marca de belleza. Un medio para guiarte en la oscuridad. Pero, al igual que cuando usé mi magia de hielo por primera vez, lo único que hizo fue apagar la luz. Los demás tenían razón ayer. Mi creador merecía que diera lo mejor de mí. Necesitaba encontrar un lugar para recompensar, aunque fuera mínimamente, su esfuerzo. Glacial, ¿qué estás haciendo? Volví a la realidad. Freya flotaba sobre mí, con el rostro dividido entre la confusión y el miedo. Parpadeé y seguí su mirada hasta mis pezuñas. Mis patas delanteras, hasta la rodilla, estaban cubiertas de un hielo azul intenso. Un color que jamás había visto, mucho más oscuro que mi pelaje, demasiado denso para ser mi pelo que se filtraba. Lentamente levanté una extremidad a la altura de los ojos y la moví de un lado a otro. Apenas podía sentir el hielo, ni el peso ni la temperatura. La bajé suavemente y repetí mis observaciones con la otra pezuña. Sin embargo, había más. Dondequiera que mi pezuña tocaba el suelo, este comenzaba a congelarse. La hierba se erguía rígida y la tierra se convertía en lodo. Respiré hondo y me concentré en una pierna y el hielo que la atrapaba. Me concentré en el calor, en el hielo azul que se derretía. Al principio, sentí un hormigueo. Un cosquilleo recorría la pierna elegida. Sin embargo, el hielo no se movía. Mis alas se crisparon mientras lo intentaba de nuevo. Ya había derretido hielo antes. Todo iría bien. Tenía la boca seca y no podía reprimir varias respiraciones superficiales. Cuanto más me esforzaba por derretir el hielo, más intenso era el hormigueo. Entonces, tan pronto como apareció, el hormigueo desapareció, reemplazado por un dolor abrasador. Un dolor que me recorría desde los huesos hasta las puntas de las plumas primarias. Glacial, susurró Freya. No me había percatado de su presencia. No la había visto atraerme hacia sus cascos fantasmales mientras intentaba abrazarme con fuerza. Era como si el aire mismo me sujetara. Mis cascos temblaban, pero por mucho que me quemara, mi ira era mayor. Era todo lo que podía hacer. Congelé media docena de árboles hace 2 días, pero dejé que mi magia se desvaneciera demasiado lejos de mi control, y casi me bloqueé. Me mordí el labio, impulsándome de nuevo sobre mis temblorosos cascos. No, glacial. Me giré, con las lágrimas aún frescas en las mejillas y una nueva gota de sangre que me corría por la barbilla. No parará. Freya negó con su cabeza blanca como la nieve y extendió la mano hacia mí. No puedes forzarlo, glacial. Podrías lastimarte o algo peor. Me giré y gruñí. Volví a mirar el agua y vi a un potrillo furioso que me devolvía la mirada. Ya he derretido hielo antes. Sé que puedo hacerlo.
Freya se desplomó, hundiéndose en el suelo mientras intentaba sentarse estando ya a ras del piso. Mis lágrimas se detuvieron y fueron reemplazadas por un profundo ceño fruncido. No tenía tiempo para derrumbarme. La conversación que tuve con mis amigos ayer enfatizó una cosa. No podía ni quería dejar que Sire cargara con el peso de él y de mí en silencio por más tiempo. Casi quise sonreír, pensando en la vida de Hal. Tenía casi el doble de mi edad cuando empezó a trabajar, cuando empezó a cargar con su propio futuro. Paso a paso, el fuego que se encendió en sus ojos, a través del calor abrasador del taller mecánico, las manchas de grasa de la cocina de un restaurante. Trabajó y trabajó y trabajó hasta la tumba. Podía saborear el cobre, el frío punzante del acero mientras se hundía en el pecho de Hal, en el mío. Jadeé, volviendo a la realidad. Freya estaba sentada, con la mirada fija en la mía. No podía mirarla a los ojos. Sentía la cabeza en carne viva, a punto de estallar. Sudaba, tenía calor, un calor insoportable. Apreté los dientes, atragantándome con mi propia saliva. El río, el dulce alivio de sus aguas, la libertad de este calor infernal. Levanté una pezuña. Apenas llegó a mi pecho antes de caer de nuevo sin control. Glacial, cálmate. Necesitas calmarte, Freya agitó una pezuña contra mi cara. Apenas lo noté. Hacía demasiado calor. Solo necesitaba agua, y todo estaría bien. Pasé mi lengua seca por mis labios igualmente secos. Estaba a unas pezuñas de distancia, tan cerca que podía sentirla. Glacial. Negué con la cabeza. Estuve tan cerca. Solo necesitaba calmarme un poco. Glacial. Basta. Entonces todo se volvió blanco. El mundo a mi alrededor se distorsionó, refracciones de reflejos rebotando entre sí. Jadeaba, con el cuerpo tenso mientras intentaba comprenderlo. El calor se desvaneció, mi visión se nubló y lo único que podía ver era a mí mismo o fragmentos de mi rostro desde todos los ángulos. Hielo, pensé. Púas congeladas brotaron de debajo de mí, engulléndome en una pared de hielo. Seguía sudando, incluso cuando mi cuerpo volvió a un estado razonable. El frío en mis pezuñas regresó. Di un paso atrás, golpeándome el flanco contra la barrera más cercana. No tenía sentido. ¿Qué acababa de hacer y por qué? Ahora, creo que es hora de que te tomes un descanso, dijo Freya. Ofreció una pezuña fantasma. Sonreí y atravesé la extremidad que me ofrecía. ¿Qué piensas hacer? ¿Llevarme de vuelta a mi habitación con esas pezuñas fantasmales tuyas? Pregunté. Freya se rió. Tan probable como que te estrangule con ellas. Entonces creo que me quedaré aquí. Me acurruqué contra el pilar que tenía detrás. Freya resopló y señaló la pared que me rodeaba. El hielo azul se parecía a mis pezuñas. Parpadeé y las observé. Aún así, siguen congeladas. Suspiré. Ya me preocuparía por eso después. ¿En un lecho de hielo? Preguntó Freya. Moví la oreja y abrí un ojo. Freya sonrió como un ángel bañado por la luz del día, envuelto en un tenue resplandor azul. Era casi invisible. Su crin, cola y cuerpo blancos reflejaban la misma luz. Sí, justo aquí, en un lecho de hielo, confirmé. Cerré los ojos y me relajé. Extendí las alas, con la mente nublada por preguntas y preocupaciones sin resolver sobre el mañana, aquí mismo. Glacé, ¿dónde estás? Abrí los ojos de golpe. Caí hacia adelante, con las orejas girando mientras intentaba seguir la voz que acababa de llamarme. Apenas había logrado dormir unos minutos sin soñar antes de que el mundo se rebelara contra mi paz. ¿Quién? Murmuré. ¿Quién más vendría a buscarte justo el día que no has ido al pueblo esta semana? Freya señaló detrás de mí. El brillo en sus ojos regresó, y su sonrisa reflejaba tanto alegría como presagio. Glacé, ¿eres? La pregunta fue interrumpida por un jadeo. Me estremecí y me giré lentamente sobre mí misma. Un muro de hielo me separaba de mi perseguidor. Eso es hielo. Suspiré y me acerqué al borde de mi creación. Sí, lo es. Ahí estás, Santo Fausto. ¿Qué has hecho? Preguntó Azure Brew, mirándome desde mi posición. Sonrió radiante, meciéndose con una brisa invisible, con un par de alforjas a punto de reventar a la espalda. Me encogí de hombros. Ni idea.
Fue algo así como un accidente. Azure dejó de balancearse, aunque su sonrisa se ensanchó. Caramba, si sigues así, congelarás todo Bogwood. Tosí en una pezuña. El solo pensamiento me heló la sangre. Un escalofrío más intenso que cualquier cosa que hubiera hecho ese día. Si Azure lo notó, no dijo nada. Freya me sacó la lengua antes de descender y revolotear alrededor de mi querida e inconsciente amiga. Una nueva era glacial. Menuda ambición, glacial, dijo Freya. Creo que paso, gracias. ¿Y qué haces aquí hoy? Pregunté, apretando los dientes mientras señalaba a Azure. Bueno, Dame estaba preocupada por ti. Pensaba que esos libros que tomaste prestados podrían confundirte, así que quería que viniera a asegurarme de que no te hicieras daño. Me quedé sin palabras, mi mente se bloqueó. Eso, sumado a la risa estridente de Freya, hizo que Azure me mirara fijamente mientras yo luchaba por no golpearme la cabeza. El hielo bajo mis pezuñas crujió al agarrarlas con todas mis fuerzas. No estaba del todo equivocada. O sea, tienes tu propio fuerte de hielo personal. Apuesto a que a Tali le encantaría. Podrías añadirle algunas nubes y un foso. Sería increíble. Azure saltó y comenzó a golpear trozos del muro de hielo. Me deslicé de nuevo por mi percha y gemí. ¿Y para qué necesitaría un fuerte? Pregunté. No lo sé, pero sería una declaración de intenciones de lo más impactante. Apuesto a que incluso impresionaría a Tender Crop. Sin embargo, si lo hicieras en verano, inundarías completamente tu terreno. Dudo que al señor Horizon le guste mucho eso. Ahora lo veía claro. Sus penetrantes ojos color turquesa derretían el hielo por sí solos. Por no hablar de mi pobre piel bronceada. Me froté el trasero con autocompasión. Apenas había logrado ponerme de pie cuando Azure saltó por encima del muro opuesto. Maldita sea, también pensé que un compañero de estudio podría facilitar las cosas. Nunca se aprende mejor que con alguien con quien estudiar, ¿verdad? Preguntó. Le di un golpecito en la nariz a Azure. Vaya, Azure, parece que tu madre no confía en mí, ¿qué? Eso es una tontería. Mi madre te quiere, tontamente, como a su propia sangre. Por eso se preocupa. Desde que los ojos de Azure se abrieron de par en par y las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Desde que tu padre estuvo muy ocupado. Ella solo quiere ayudar. Azure se estremeció y levanté una pezuña. Una pezuña que aún estaba cubierta de hielo azul. Lo sé, tu madre es una buena pony. No soy un unicornio, lo entiendo, pero tampoco soy tonta. Y, antes de que digas nada, estaba estupenda esta mañana, antes de que llegara el momento. Señalé nuestro refugio. Ni siquiera estoy segura de por qué pasó esto. Desde luego, no tuvo nada que ver con los libros. Azure me rodeó el cuello con una pezuña y me abrazó. Claro que no eres tonta. ¿Quién dijo que lo eras? Si fueras tonta, ¿crees que Dam te habría prestado sus libros de magia? Ese era un punto muy importante. Presté mucha atención a las palabras de Azure. Tenía razón, por supuesto, pero aún así, no era nada común que un Pegaso necesitara libros de magia. Bueno, tal vez uno o dos sobre control climático y protocolo, pero nada más. Me separé del abrazo y me di un golpecito en la sien con una pezuña congelada. Sí, es justo. Lo siento por todo esto. Azure puso los ojos en blanco y me agarró la pezuña. ¿Y qué pasa con tus pezuñas? Esto sucedió antes del fuerte, simplemente lo hicieron todo por su cuenta. Empecé poco a poco, me frustré y, de repente, ¡zas!, pezuñas congeladas, dije. Levanté las pezuñas en señal de rendición. Tampoco puedo descongelarlas. Azure ladeó la cabeza. Con su magia, me agarró la pezuña y la agitó. Eso no tiene sentido, glacé. Ya te vimos derretir el hielo antes. Asentí. Lo hiciste, pero esto. Miré con furia la pezuña que aún estaba en el agarre telequinético de Azure. Los traidores son casi tan tercos como Crop. ¿Quieres que te traiga un martillo? Abrí los ojos de par en par y retiré mi casco con la fuerza suficiente para desestabilizar a Azure. Estaba contra el muro de hielo, con las alas extendidas. Miré hacia una nube cercana y me pregunté si la magia de Azure podría alcanzar esa altura. Vaya,
Cálmate, llorón. Estaba bromeando, dijo Azure. Miré alternativamente a ella y a la nube. No, no lo eras. Ella esbozó una sonrisa. No, no lo estaba. Eres un salvaje, lo sabes. Azure lo pensó, mientras su casco golpeaba suavemente su barbilla. Probablemente. Pero, en serio, tal vez pueda ayudar a derretirlos. Si sabes que tu magia no funciona, tal vez la mía sí. Tienes razón, sabes. Podría funcionar, dijo Freya. El terror inevitable me atravesó el pecho e intentó golpearme la cabeza. La sensación de que entrara y saliera de mi cuerpo me revolvió el estómago. Sentí un cosquilleo en la garganta. Tal vez, logré decir entre eructos ácidos. No pierdo nada por intentarlo. Claro que sí, potrillo tonto, dijo Freya. Se había acomodado sentada junto a Azure, quien se encogió de hombros. De acuerdo, veamos qué podemos hacer. Las 2 horas siguientes las pasé haciendo una lista cada vez mayor de intentos y arrepentimientos. El golpe había provocado que mi casco se soltara del agarre de Azure y me golpeara en la cara. Si después tenía un ojo morado, congelaría la cama de Azure hasta dejarla helada. Después vino el efecto contrario a la fuerza bruta, que resultó ser ineficaz en cuanto a lo que se sujetaba. Azure argumentó que, como una ardilla con una nuez, podíamos romper el hielo golpeándolo con una roca sólida. Me quedé sin palabras cuando la roca se partió por la mitad contra el hielo. Bueno, al menos sabemos que su hielo es bueno y resistente, dijo Azure. No sabía si me había impresionado o horrorizado ese intento. Casi todos los demás ejemplos de mi hielo parecían bastante normales en lo que a hielo se refiere. Sin embargo, el resto tampoco había sido hielo azul. Se me ocurrió una idea mientras reflexionaba sobre ese punto. Me pregunto si el hielo es azul por arte de magia o algo así. Quizás esté lleno de maná o se alimente de él. Bueno, el hielo con forma de pezuña no sirve para las paredes, ¿verdad? Quiero decir, no sería lo más extraño que la magia puede hacer. Pero, si simplemente se potenciara mágicamente, ¿no serías capaz de anular la magia?, preguntó Azure. Eso no dejaba mucho más que hacer que probar otra de las ideas de Azure. Esta vez, Azure fue directa al grano. Rápidamente reunió un poco de paja con su magia y la convirtió en una bola de fuego. Con un ligero sobresalto, logré mi objetivo con la nube. Allí, me asomé por encima del borde de mi protector peludo. Azure me miró fijamente, con la bola de fuego aún en su pezuña. Vamos, el fuego derrite el hielo. Tiene sentido. Ningún razonamiento lógico me acercará a ti ni al fuego, Azure, le grité desde arriba. Azure hizo un puchero y extinguió su hechizo. Listo, el fuego se ha apagado. Lo usaremos como hoguera. Puedes derretirlo a tu propio ritmo. Acepté su propuesta y me reuní con ella en la tierra de los paganos sin alas. Tal como había sugerido, Azure encendió una hoguera controlada en un trozo de tierra menos helado. Varias cosas nos sorprendieron a ambos. Primero, el fuego funcionaba a medias. Era lento, e incluso metiendo mi pezuña entera en el fuego apenas se notaba, así que el hielo mágico es resistente al fuego. Eso es nuevo, dijo Azure. Me miró con lascivia mientras mis pezuñas permanecían sumergidas en la hoguera, apenas goteando. Sí, está bien, pero esto de que no se descongele empieza a ser un poco molesto, dije, uniéndome a mi amiga en su mirada lasciva. Espera, en serio, ¿están bien tus pezuñas? ¿Te duelen o algo?, preguntó Azure. Negué con la cabeza. En realidad no, si no estaba prestando atención. Apenas me había dado cuenta de que seguían congelados. Eso da un poco de miedo. Volví a asentir. Sí, me alegro de que no estemos en la ciudad ahora mismo. Podría provocarles un infarto a algunos de los ancianos. Como a la señora Wincy, esa vieja bruja malvada. Si se en señal de desafío hacia la señora Wincy y todas sus aires de superioridad. Sí, es un poco mala, pero no deberías desearle el mal a nadie, glacé. Porque, claro, la potranca que vive en una botica va a proteger a esa vieja y apestosa yegua, dije, cruzando los cascos. Como eso significaba que ya no estaban en llamas, rápidamente cambié de rumbo y los descrucé. Sí,
Sí, lo haría. Suspiré con todas mis fuerzas y miré el cielo gris y nublado de la tarde. Mis cascos goteaban con cada segundo que pasaba. A medida que transcurría el día, me quedaban otras cosas en qué pensar. Me alegraba que Azure hubiera venido. Ella y Tali son las únicas ponis que conozco con una mente lo suficientemente aguda o creativa como para compensar mi escasa imaginación. ¿Tienes alguna idea de dónde puedo usar mi magia extraña? Sé que hablamos de esto ayer, pero aún no sé qué hacer. Podría congelar pescado o productos agrícolas. Pero eso sería exagerado, con la cantidad increíble de cosas que parece que creo. Escuchaba a Azure tararear, con la mirada fija en la nube más cercana. La que había pisado antes se había desvanecido al volver al suelo. Recordé la última vez que Sire me había llevado a volar. Fue justo después de mi 8º cumpleaños. Me llevé una pezuña al corazón. Incluso a través del hielo azul, podía sentir el leve eco de mis latidos. Siempre puedes intentar contactar con el equipo meteorológico. Seguro que les vendría bien la ayuda, al menos durante el invierno. Si te volvieras muy bueno controlando el hielo, podrías simular copos de nieve y granizo, o incluso chubascos fríos. Resoplé. Un pony del clima estacional no era algo inaudito. Los de Cloudsdale o la nueva capital tenían especialistas a tiempo parcial. La tía de Tender Crop trabajaba con ellos lo suficiente como para que todos los Crop aprendieran un poco. Eso seguía volviendo a lo que habíamos pensado ayer. Cerré los ojos y evoqué una imagen vaga de Bogood frente al cielo, el pantano húmedo y el río que creaban una barrera natural alrededor de nuestro humilde hogar. Incluso en mi mente, el pueblo era pequeño. Un desagüe para los muelles más grandes de Baltimore. No lo sabía con certeza, ni siquiera lo había pensado antes, pero el pueblo no podía tener más de un par de cientos de personas viviendo en él. Eso me gustaba de Bogood. Era tranquilo, y todos los ponis se conocían entre sí. Eso significaba que solo tenía un número limitado de trabajos y trabajadores para considerar. Solté una risita seca y agité una pezuña por encima de mi cabeza. La extremidad medio derretida trazó la línea de la nube que había estado viendo flotar sobre mí. Quizás pueda retener al equipo meteorológico durante toda la temporada si me aceptan. Me daría tiempo para pensar en algo mejor. Seguro que mi padre agradecería los beneficios adicionales. Azure agarró mi pezuña errante con su magia y la volvió a colocar sobre el fuego. Deja de moverte, solo estás haciendo que se derrita más tarde, ¿sabes? Puse los ojos en blanco. Lo siento, me distraje pensando. Un pinchazo en el estómago me hizo volver a prestar atención a mi amigo, quien me hizo un gesto hacia la hoguera. Agucé el oído. Había sacado mi pezuña del fuego. Lentamente la volví a meter entre las llamas y le dediqué a Azure una sonrisa lastimera. No tienes remedio. No podía discutir eso. Azure me había mantenido con los pies en la tierra desde que la conocí. Era ruidosa y orgullosa, pero eso nunca le impidió darme una bofetada cuando me lo merecía. Sonreí, y Azure me devolvió la sonrisa. Cerré los ojos y dejé que mi mente vagara hacia la nada. Mi respiración se ralentizó, y un cosquilleo que comenzó en la base de mi columna vertebral subió por mi nuca y bajó por mis patas delanteras. Un chapoteo repentino y el chisporroteo de una llama humeante. Glaseado. Abrí los ojos y me encontré con 3 cosas. Primero, la hoguera se había apagado. Segundo, el agua provenía de mis pezuñas delanteras, ahora libres y empapadas. Tercero, la cara de Azure, que me hizo sonreír mientras contemplaba mis pezuñas al descubierto. Ejem, los descongelaste, dijo Azure. Asentí con la cabeza. Supongo que sí. ¿Cómo? Azure se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al acercarse demasiado. No tengo ni idea, simplemente me relajé y sucedió. Azure se recostó y me señaló con una pezuña. Más te vale que no hayas estado fingiendo todo este tiempo. Alcé mis pezuñas goteantes, agitándolas débilmente. Les prometo que no estaba haciendo nada. El estrés puede afectar mucho al cuerpo. Supongo que todo ese pánico de antes dejó tu magia en mal estado, dijo Freya. El malvado fantasma sonrió, con la boca más abierta de lo normal. Una mueca de inquietud me hizo apartar la mirada.
Ella me siguió, reapareciendo lentamente ante mis ojos. Esta vez, su sonrisa era mucho más apropiada para su tamaño. Bien, pues, un problema resuelto y otro al menos considerado. Podría pedirle a Sire que me lleve mañana a la oficina meteorológica. No estaría de más. El invierno ya casi está aquí, dijo Azure. Hola, Azure. Sí, Glace. Gracias por venir hoy. Realmente necesitaba una segunda opinión. Freya se burló. Estoy aquí mismo, ¿sabes? No hay problema. Dan pensó que podrías necesitar la pezuña guía de una yegua. Saqué la lengua en dirección a Azure. Claro, por supuesto. El día se escapaba lentamente. El cielo vespertino presagiaba la nieve y la lluvia para las que, sin duda, el equipo meteorológico se estaba preparando. Si mañana todo va bien, puede que pronto yo también esté creando tormentas. Estaba deseando que un montón de granjeros de la zona me gritaran. Si tenía suerte, tal vez me asignaran a la granja de la familia de Tender Crop y me pasara la temporada volviéndola loca. No hay mal que por bien no venga. Magia, talentos, trabajos. En realidad, todo es lo mismo, reflexioné. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta antes de que Azure gruñera en señal de asentimiento. Sí, incluso si uno de nosotros es un Pegaso con una magia extraña que se congela a sí mismo sin ninguna razón aparente, respondió Azure. Sonreí levemente. No podría haberlo dicho mejor.